¿eh? Eso por un lado. Y aparte, sumado a eso que ustedes no tienen una base fuerte en la materia, o sea, en matemática propiamente dicho, la recomendación siempre es tratar de seguirla al día. Al día significa sentarse al menos 1 hora al día o 1 hora cada 2 días, pero no dejarla cada clase, porque fíjense, nosotros tenemos 2 clases juntas, jueves y viernes, y como que vienen con una vorágine pesada, después hasta el otro jueves pasa una semana que por ahí si nadie toca en esa semana, cuando volvemos el jueves que viene, es como que hablamos chino de vuelta, ¿sí? Entonces la idea es que traten de seguir la materia medio al día. Por eso está bueno el planteo este de hacerlo colaborativo a la guía de trabajo práctico. ¿Por qué? Porque entonces, cada vez que uno va resolviendo algo, yo voy a ir mirando, todos los días a la mañana no me cuesta nada entrar a la hoja de cálculo y ver si hay alguna consulta, alguna pregunta, algo por el estilo que haga para sacar alguna duda. Así que no se dejen estar. Consúltenme las veces que sea necesario, todo lo que es práctica, las veces que sea necesario para que ustedes sepan y que a la hora del parcial esto sea más que nada un trámite. Consulten teoría también, hay mucha teoría, que por ahí hay muchos chicos, y por ahí eso lo digo para los recursantes, que muchos chicos que piensan que con el entender un ejercicio práctico van a saber van a saber resolverlo todo, digamos. Nos guiamos con la guía, sí, la guía de trabajos prácticos va a ser la guía a seguir, digamos. Ahí tienen un arma doble filo la guía de trabajos prácticos. Uno que ya viene de años anteriores, o sea, que los que están recursando ya van a saber la resolución de los ejercicios, que que eso le ayude a profundizar en la teoría, ¿sí? Y a medida que vayamos haciendo los ejercicios, se van a ir dando cuenta, si vienen acompañados con la teoría, se van a ir dando cuenta de la lógica de cada solución, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir transitando muchas cosas y esperemos que de la mejor manera la materia. Fíjense, la guía de trabajo práctico todos tendrán ya, porque está en el aula virtual. Vamos, ahí ven, ¿no es cierto? No me digan sí por chat porque no veo el chat. Sí, se ve. Bien, perfecto. Bueno, esas son todas cosas que si quieren leer, leanla. Ejercicio 1, bueno, me dijeron que hicieron hasta el ejercicio 4. Estos ejercicios, el ejercicio 1, todo el tema 1, es como, la idea es que ustedes empiecen a leer de a poco y entender bien la lógica de cuándo una variable es discreta, cuándo una variable es continua, cuándo es de nivel, cuándo es, acá fíjense, de nivel nominal, ordinal, de intervalo, de razón, ¿sí? ¿Para qué sirve eso? Para que a la hora de yo hacer un trabajo de campo, si se quiere, y trabajar con algún tipo de variable, o sea, algún tipo de variable, yo sepa cómo ordenar esas variables, ¿sí? No es lo mismo ordenar una variable nominal que ordinal, no es lo mismo ordenar una variable de intervalo y razón, ¿sí? Y tampoco es lo mismo tener una variable, ordenar una variable, si es continua o discreta, ¿sí? Eso tienen que tenerlo presente ya. Si alguien no entendió eso, me consulta, no hay problema. Pero eso lo vamos a ir viendo muchas veces, todo el tiempo, a medida que vayamos transitando la materia. ¿Sí? ¿Alguien no entendió esa diferencia entre discreta y continua, nominal, ordinal, de intervalo y de razón? ¿O estamos todos más o menos en sintonía? Y profe, si quiere dar un repasito. ¿Un repasito? No. Díganme ustedes a ver qué entendieron. Está bueno, pero por ahí está mejor. Muchas veces cuando uno verbaliza algo, y si la pega está perfecto, está buenísimo, pero si por ahí se confunde
y uno le corrige, también después ya no se va a olvidar más. O sea que, díganme ustedes qué entienden por la diferencia entre una variable continua y una variable discreta. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre las dos? Discreta se toman valores enteros y continua son entre dos valores, o sea, dice posibles infinitos valores No, intermedios. no son números redondos, sería. Claro. ¿Puede ser? Sí, sí, o sea, la idea es que cuando es discreto no hay, o sea, discreto yo tengo un salto, ¿eh? De 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4. Y yo en el medio yo no analizo nada, digamos, son saltos, si ustedes lo ponen, por ejemplo, en un gráfico, eso, por ejemplo, van a ser puntos. Va a ser un punto en un gráfico, otro punto en un gráfico. A ver, esperen, vamos a abrir esto. Generalmente una variable discreta se la grafica de esta manera. Bueno, acá está. Imaginen que esto es un gráfico cartesiano, ¿no es cierto? Una variable discreta se la calcula directamente así. Decimos, por ejemplo, este punto, una observación, este punto, otra observación, este punto, otra observación. O sea, hay saltos directamente. Y la gráfica va a ser así, de bastones, directamente. ¿Por qué? Porque son saltitos. Saltitos discretos que dicen que yo no tengo presente qué va a haber ahí en el medio. ¿Sí? O sea, este punto, este punto, este punto. Ahora, si una variable discreta, va a ser todo, yo voy a tener en cuenta todos los valores que están en el medio. ¿Sí? Todos los valores que están en el medio. Así. ¿Sí? Y cada punto que conforma esta curva va a ser una observación. ¿Sí? Hay variables que yo voy a tener de esta característica, por ejemplo, un clásico ejemplo es, por ejemplo, la moneda, ¿sí? O, bueno, esto es, por ejemplo, edades, digamos, directamente. Si una edad no puede saltar de 1 a 2, pero no hay una edad de 2,3, por ejemplo, no. Se mide 1 a 2 directamente. Bueno, en el medio va a haber cosas, que hay variables que se pueden llegar a sacar esos valores. ¿Se entiende o no? Ahí. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. ¿Sí o no? Bueno, yo por lo menos. Está perfecto. Un ejemplo de una variable discreta, que no sea edades. Número de hijos, por ejemplo. Número de hijos. ¿Sí? Perfecto. Tal persona, o sea, si ustedes quieren hacer un relevamiento estadístico por ejemplo, la población o la cantidad de empleados de una empresa y ustedes quieren medir la cantidad de hijos que tiene cada empleado, el empleado 1 va a tener 2 hijos, el empleado 2 va a tener 4 hijos, el empleado 3 va a tener 1 hijo, o sea, es discreto. ¿Y continuo? ¿Cuál sería? ¿Minutos? ¿Puede ser? La Puede altura, ser. por ejemplo. También, ¿sí? Son como que, fíjense que ustedes tienen minutos, segundos, o sea, desde 1 minuto a 2 minutos hay varios segundos en el medio. De altura, por ejemplo, de 1,80 a 1,85 hay varios centímetros en el medio, ¿sí? Entonces, esa es la idea de continuo discreto, ¿no? Puntualmente hablando. Después vamos a ir con los ejemplos y con la práctica va a ir quedando mucho más reforzada esa idea, ¿sí? Pero básicamente la idea es esta. Y esto después va a tomar un poquito más de color cuando vayamos a calcular probabilidades. Yo estoy hablando del segundo parcial ya. Cuando vamos a calcular probabilidades de tipo discreto y las probabilidades de tipo continuo. Va a tener con la posibilidad de calcular el punto o la posibilidad de calcular el área directamente. Así que tengan presente que no es algo menor conocer y entender bien cuándo es discreto y cuándo es continuo una variable. ¿Sí? Igual eso vamos a ir haciendo dulce, por así decirlo, con eso.
Eh, Eso es esa clasificación. Después está la clasificación de nominal, ordinal, de intervalos y de razón. El nominal era el más fácil de todo. ¿Cuál era? ¿Cuándo una variable es nominal? ¿Qué, qué, o qué características sigue una variable que sea nominal? Yo como Para clasifico, identificar, profe. Es identifico. una nómina que no significa que uno sea mejor que otro. Perfecto. Acuérdense que nominal deriva del nombre directamente, ¿sí? De nombre directamente. O sea, si yo quiero, está Juan, Pedro, no sé, Cacho, y yo quiero ordenarlo de alguna manera, y yo quiero ordenar por el nombre, es nombre, o sea, directamente tomo Cacho, Pedro, o sea, yo lo ordeno de la manera que a mí que a mí se me ocurre primero. ¿Por qué? Porque no hay un orden puntualmente hablando, sino que directamente está nombrado de una manera diferente, ¿sí? Ahora, en el ordinal yo ya tengo una serie de orden, ¿sí? Yo puedo ordenar, puedo estar acomodando de mayor a menor, de menor a mayor, ¿eh? Eso sería ordinal. Fíjense que esto es, nominal viene de nombre, el nombre nomás. O sea, yo acomodo por nombre. ¿Y qué características sigue? No, el nombre nomás. Ahora, si a ese nombre yo lo quiero ordenar de mayor a menor por el alfabeto, qué sé yo, de la Z a la A, ahí estoy haciendo una distribución ordinal, digamos. Estoy ordenando en base al apellido, a la letra del abecedario. ¿Se entiende eso o no? Sí, sí. Sí, profe. Perfecto. Después vamos a ver por qué tiene esta característica y cuándo a mí no me interesa ordenar una u otra, digamos. ¿Y de intervalos? ¿Qué sería de intervalos? Y de razón. ¿Cuándo yo ordeno por intervalo? ¿Cuándo ordeno por razón? Profe, esas definiciones de intervalo y de razón, yo no entendí de, por ejemplo, intervalo cero imaginario y de razón cero real. Eso sí que no. Yo por lo menos no lo entendí. O sea, de intervalo y de razón, nosotros vamos a ordenar por intervalo, ¿cierto? Si yo tengo una cierta cantidad de observaciones y yo quiero ordenar por la cantidad de personas que me respondieron sí, por ejemplo, a una encuesta, no, por ejemplo, a la encuesta, o yo voy ordenando de 5, de 4 a 5, de 6 a 20, bueno, orden así, por intervalos, ¿sí? Ese sería el intervalo. Ahora, ¿cuál es la diferencia de intervalo de razón? Que ahí decía el compañero, ¿cuál es la parte que supuestamente hay un cero absoluto y un cero real, un cero imaginario? Que generalmente las de intervalo, yo parto de un cero, ¿sí? Pero ese cero puede ser por convención directamente. Un cero imaginario o cero, a ver, le doy dos ejemplos cuando un cero imaginario. Por ejemplo, nosotros, o bueno, sí, la mayoría, estimo yo, pero bueno, las personas que son católicas toman el año cero como supuestamente el día que nació Jesús, ¿sí? Es el año cero. Pero atrás no hay nada, sí, atrás hay vida, digamos. Atrás estuvieron los romanos, estuvieron, no sé, todo el resto atrás, digamos. O sea que ese cero es por convención, no es un cero absoluto. El cero por convención significa que yo establezco, o sea, yo investigador establezco un cero y a partir de ahí empiezo a contar. A partir de ahí empiezo a contar la cantidad de los años. El año Es como 1, un el año punto de 2. partida. Claro, es como un punto de partida. Pero lo que me está diciendo es que al ser, o sea, al ser imaginario, no sé si imaginario sería, no absoluto, abajo hay cero, hay más cosas abajo, ¿sí? Otro ejemplo, por ejemplo, son los grados de la temperatura, ¿sí? Generalmente nos medimos por los grados Celsius, ¿sí? El 0 grados Celsius no es el cero, o sea, que no es que no hay nada de grados. Inclusive nosotros, si comparamos con el Fahrenheit, vemos que el cero viene más abajo todavía. O sea, Celsius dijo, bueno, yo establezco el grado cero en este punto. Y acá empiezo a contar
pero Fahrenheit con todo más abajo. ¿Se entiende eso o no? ¿Se entiende cuando el 0 no es absoluto ahí? ¿Sí Sí, o no? profe. Sí, Sí, se profe. entiende, se Sí, entiende. profe, sí, sí. Y entonces, y la diferencia cuando un 0 es absoluto es cuando detrás de ese 0 no hay nada. ¿Sí? Yo entro al cine y digo, en la sala de cine hay cero personas. Y es 0 personas. No hay personas. ¿Sí? No hay nada detrás. O sea, detrás del 0 no hay nada. Es sí o sí o sea, absolutamente se va a contar a partir de 1 a medida que empiecen a entrar las personas a la sala de cine. ¿Se entiende? O sea, el 0 imaginario, por así decirlo, entre comillas, es establecido por convención, ¿sí? Por convención, para decir, bueno, yo de acá parto, empiezo a contar atrás, no me olvido atrás, pero yo sé que hay cosas atrás, pero a mí me interesa la muestra o el análisis de acá de este 0. Ahora, acá hay cosas que lo voy a tener en cuenta, pero yo quiero acá para acá. Ahora, el 0 de razón, imagínense que abajo está el piso, ¿sí? O toco el piso o voy para arriba, ¿sí? Ese sería el 0, el 0 absoluto. Esa es la diferencia entre esos dos. Después el resto es todo lo mismo. ¿Se entiende? ¿Se entendió eso o no? Sí, profe. Profe, disculpe, Sí. ¿qué ejemplo del cine? ¿Y eso sería cuál, intervalos o de razón? Eso sería de razón. Ah, bien, gracias. De razón. ¿Sí? De vuelta, chicos. Está bueno que entiendan ese 0 y después a medida que ustedes van haciendo la práctica se van a ir dando cuenta cuándo es de intervalo, cuándo es de razón. Cuando una variable admite un 0, un -1, por así decirlo, y cuando una variable no admite nada abajo del 0. ¿Sí? Bueno, eso estamos tocando, estamos repasando nomás. Fíjense, bueno, el tema, el ejercicio 2, que me dijeron que también lo hicieron, pero acá fíjense que lo que pide el ejercicio, miren acá. Imagínense que ustedes saben, empiezan a hacer algún tipo de relevamiento y quieren hacer, o sea, tienen un relevamiento de, ¿qué es esto? Empleados. Fíjense, muestra actividad, ahora sí, empleados por sector, ¿sí? Ustedes hacen un tipo de relevamiento y dicen, bueno, yo sé que en la agricultura hice el relevamiento y hay 3.414 empleados en la agricultura. En la industria, 2.582, la construcción, servicios, otros totales, ¿sí? Esto se hace mucho a menudo, ¿sí? Bueno, yo digo que de las 12.621 personas empleadas, de estas trabajan un tanto en agricultura, un tanto en industria, un tanto en construcción, otro tanto en servicio, y otro que sería otros, directamente, que puede ser cualquier cosa, pero como no es relevante, fíjense que la cantidad total de otros es chiquitita, es 170, ¿sí? Esto le da el ejercicio. Y le dice, con dicha información, confeccione una tabla de distribución de frecuencias grafique e interprete. Lo único que nosotros podemos hacer acá va a ser sacar las proporciones de trabajadores de la agricultura que están en el total, las proporciones de la industria que son del total y así. ¿Eso lo hicieron? Sí, profe. Sí, profe, se fue haciendo, sí. Ah, bien, perfecto. Entonces, una vez que sacaron la proporción de cada uno de estos trabajadores o de esta cantidad de trabajadores en el total, establecieron lo que nosotros después vamos a llamar mucho, y vamos a ver mucho en el cuadro de distribución de frecuencia, la frecuencia relativa, ¿sí? La relación que existe, la cantidad de cantidad de personas que trabajan en la agricultura con respecto al total, ¿sí? Fíjense que si nosotros si yo tomo al total como 100%, esperen que agarro y calculadora, 3.414 dividido 12.621, me da 0,27,
¿sí? 0,27 que en principio a mí no me dice nada, no me dice nada. Pero si yo a eso lo multiplico por 100, yo sé que el 27% de las personas, del total de estas personas, trabajan en agricultura. ¿Se entiende eso o no? Yo lo estoy haciendo rápido porque supuestamente lo hicieron, pero si quieren lo hacemos, ¿no? ¿Se entendió eso que dice ahí o no? Y si quiere, profe, hacerlo. Bueno. Bueno, ahora voy a poner un Excel, después le creo la página, el red. Fíjense, yo tengo sector de actividad, tengo número de trabajadores, y yo sé que el sector de actividad está agricultura, la industria, construcción, servicios, otros. Y totales. ¿Sí? Fíjense que yo en agricultura tengo que hay 4.414 empleados, 2.582 pertenecen a industria, 1.237 pertenecen a construcción, 5.218 son servicios, 170 son otras actividades. ¿Sí? Si a esto yo lo sumo, me da los 12.621 empleados en totales. ¿Sí? Fíjense, me dice acá, con dicha información, confeccione la tabla de distribución de frecuencias, grafique e interprete. Yo a estos nombres que están acá, ¿yo los puedo ordenar de alguna manera? O sea, ¿yo puedo seguir algún criterio de orden? ¿O son variables nominales nomás? Es nominal, no, profe. Es nominal. O sea, ahí si otro está acá, agricultura está acá, a mí no me interesa, no me cambia mucho la ecuación. ¿Sí? En ese sentido no va a tener mucho sentido ordenarlo. Pero lo que sí tiene sentido, para hablar, generalmente se habla de proporciones, yo hago lo que es la frecuencia. Esto sería, número de trabajadores, sería lo que nosotros denominamos como frecuencia absoluta. Nosotros siempre hablamos de absoluto, estamos teniendo en cuenta el total real, digamos, ¿sí? La observación real, la cantidad de personas observadas. ¿Sí? Después yo tengo la frecuencia relativa. ¿Qué me está diciendo a mí la frecuencia relativa? La relación que hay entre esta observación con el total. Y cuando yo hablo de relación relativa, estoy hablando ya de porcentaje, ¿sí? De proporción porcentual. Entonces, si yo hago esto dividido esto, voy a tener 0,27. ¿Sí? Fíjense que voy a tener 0,27 acá. Vamos a achicarle acá la cantidad de... Fíjense que yo tengo acá 0,27, 0,20, 0,10, 0,41, 0,01, ¿sí? Esto me tiene que sumar sí o sí 1. Acá, ¿qué me está diciendo a mí? Que 0,27, ahí no me dice como, o sea, relacionando estos dos, me da un 0,27. 0,27 pertenecen a la agricultura, digamos. Pero si a esto yo lo pongo en porcentaje, por ejemplo, que va a ser más lógico, ¿sí?
fíjese, lo pongo en porcentaje. Yo digo que el 27% del total trabaja en la agricultura. El 20% del total, siempre sobre el total, siempre es del total, trabajan en industria. El 10% del total trabajan en la construcción. ¿Sí? Esta sería la frecuencia, esta sería la proporción de empleados por sector de actividad. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí o no? Sí, sí, perfecto. Y si yo a esto, por ejemplo, lo dibujo, hago un gráfico de torta y digo, la torta va a corresponder al 100%. La torta al 100%. Ahora, ¿qué porción de la torta se lleva cada uno? Bueno, el 20. Acá si quieren le ponemos la etiqueta de datos. Ahí le agrando un poquito para que... Y ahí digo que el 41% pertenece a la serie. Acá no puse el nombre de la serie, entonces vamos a ponerlo así. Ahí está. El 41% son servicios. Esperen, vamos a hacerlo más. Seleccionar datos. Estos series. Modificar. Creo que era así. No importa. No sé para qué me estoy haciendo esto, pero ahí está. Fíjense que acá tengo los dos. La cantidad de... Esto me está marcando la cantidad de empleados de manera absoluta. Yo saco la serie 1 y me va a quedar el porcentaje. Perfecto. Fíjense, acá me está diciendo que el 41% son servicios. Esas son las referencias. El 10% de esto es construcción. El 20% es industria. El 27% agricultura y el 1% otros. ¿Sí? Eso es lo único que yo puedo hacer con los datos que me da el ejercicio. Hasta ahí. ¿Se entiende eso o no? Sí, profe. Sí, sí, se entiende. Sí, profesor. Bien. Esto es algo súper, súper simple. Pero obviamente si alguien no entiende, me freno. ¿Sí? Eso era el ejercicio 3 que estaba ahí. Fíjense que hasta ahí lo único que ni siquiera tuve que ordenar, o sea, no hice nada. Ya me tiró el cuadro, me tiró la cantidad de trabajadores que yo obtuve en la observación, del total saqué la relación y grafiqué, hice un gráfico de torta. También puedo hacer un gráfico de barras, de barras. ¿Sí? Pero la idea en este caso puntual, la torta está buena, ¿por qué? Porque yo tengo de una torta que corresponde al 100%, que parte de la torta se lleva a cada sector. ¿Sí? Ese es por un lado. Profe, Sí. una consulta. Sí. ¿Nosotros en algún momento tenemos que entregar todos los ejercicios hechos o algo? No, ¿Es borrador nomás para cada uno? Borrador para cada uno. Por eso le digo que está buena la idea de trabajar de manera colaborativa. Entonces, todos tienen la forma. Una vez que ustedes se sientan a practicar, van a tener ahí todas las soluciones, digamos. ¿Sí? Todas las soluciones. Porque nosotros no subimos las soluciones. Las soluciones van a estar a medida que nosotros vamos haciendo. Pero una vez que nosotros tengamos el drive colaborativo, las soluciones están todas ahí en un mismo documento y que fácilmente consultable por todos. ¿Sí? Bueno, este es el ejercicio 4 que no tiene mucho... El ejercicio 3 digo que no tiene mucho secreto. El ejercicio 4
¿Qué me dice a mí el ejercicio 4? ¿Esto hicieron o no el ejercicio 4? No, profe, ahí quedamos. Ah, bueno, entonces acá vamos un poquito más lento. ¿Qué me dice el ejercicio 4? Esperen que acá está escribiendo algo el otro profe. Bueno. ¿Qué me dice a mí el ejercicio 4? La siguiente información se refiere a los resultados obtenidos en las encuestas de opinión acerca de una determinada política de empleo. ¿Qué pasó ahí? Ustedes salieron o sea, confeccionaron una encuesta de opinión, por una política que lanzó el gobierno, una política de empleo, y quisieron hacer un relevamiento de qué tan satisfechas estaban las personas o no, digamos, ¿sí? Fíjense que de esa encuesta se obtuvieron todas estas respuestas, este cuadro de respuestas, y me dice, con dicha información confeccione la tabla de distribución de frecuencias, grafique e interprete. Fíjense que a mí me está pidiendo exactamente lo mismo. Confeccionar el cuadro de distribución de frecuencias, graficar e interpretar. Pero me está dejando en un paso previo. No me dio el mismo paso. O sea, yo no parto de la misma base que partía acá en el ejercicio 2. Fíjense acá, el cuadro del ejercicio 3, mejor dicho, ya está todo masticado, digamos, ya está masticado, ya está inclusive ordenado por agricultura, por sector de actividad. Acá no, acá yo soy el encuestador y directamente me tira todas estas respuestas. Ahora, ¿yo cómo ordeno estas respuestas? ¿Cómo piensan ustedes que yo tengo que ordenar estas respuestas? Tengan presente qué tipo de variable es, si es continua, si es discreta, si es nominal, si es ordinal, si es de razón o por intervalo. ¿Cómo ordenan esta encuesta ustedes? De manera ordinal, profe. Desde muy desacuerdo hasta muy de acuerdo. Exactamente. Fíjense que yo tengo todo esto. Yo no le puedo dar a mi empleador, yo soy encuestador, me dice, bueno, das encuestas, yo voy y hago esta cantidad de encuestas, yo no le puedo dar eso al tipo, digamos. Pues mínimamente necesito un proceso en la carga de estos datos. ¿Y yo cómo, de dónde me tomo? Bueno, yo empiezo a ordenar. Pues vamos a ordenar. Yo quiero ordenar. Y yo veo que hay respuestas que van de acuerdo, muy de acuerdo, muy de acuerdo, en desacuerdo y muy en desacuerdo. ¿Sí? O sea, fíjense que yo tengo 4 respuestas posibles. ¿Y yo cómo ordeno? Yo tengo, fíjense, muy de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo. Categoría. Fíjense que yo ordené las categorías en base a qué tan satisfecho estaba y bajando el nivel de satisfacción, pero también podría ordenarlo de otra manera. También podría ordenarlo de menos satisfecho a más satisfecho. O sea, puede hacerlo así, muy en desacuerdo, en desacuerdo, de acuerdo y muy de acuerdo. ¿Sí? Tengo una persona que no sé dónde está. Acá está. ¿Sí? Fíjense que yo seguí un orden acá. Yo seguí el orden de, si yo me ordeno por este lado, ordeno de mayor satisfacción a menor satisfacción, o si no, yo ordené de menor satisfacción a mayor satisfacción.
Lo que yo no puedo hacer es poner así, en desacuerdo, de acuerdo, de acuerdo, muy en desacuerdo y muy de acuerdo. ¿Sí? Es como que yo no estoy teniendo una línea, un orden establecido, digamos. Es como que puse de manera nominal nomás. Pero cada una de las cosas tienen su peso. ¿Sí? Su peso en este caso es satisfacción. Por lo cual, yo me tengo que asegurar que esté ordenado de alguna manera puntualmente. Vamos a ordenarlo así, de mayor satisfacción a menor satisfacción. Frecuencia absoluta. Yo cuento acá, ¿qué pongo acá en frecuencia absoluta? ¿Qué voy a poner acá? Número de veces que se repite la respuesta. Exactamente. El número de veces, fíjense que por lo menos tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 27 8. son muy ¿27? Sí. 27, sí. Perfecto. O sea, yo sé que, en principio, yo sé que tengo, vamos a poner acá, 27 respuestas. ¿Sí? O sea, yo no me pongo... De muy de acuerdo, decía yo. Perdón. Ah, perdón. 27. ¿Cuánto tenemos en total? 48, profe. 48. O sea, yo tengo 48. O sea, yo no puedo irme de 48. Si después yo sumo el total y me da más o menos de 48, me salté alguno. ¿Sí? ¿Cuántos de Profe, a mí acuerdo? me había dado 23, disculpe, a mí me había dado 23 ahí en muy de acuerdo, porque lo estuve haciendo y en muy de acuerdo a mí me había dado 23. A mí No sé. también. A mí también, profe, me Sí, da profe, a mí 23. también. 23. A mí también. Y hay que prestarle O sea, atención al cuadro porque te confunde con el muy en desacuerdo, porque la primera vez que hice yo conté mal y bueno. había sido porque yo no había contado el total de los recuadros. Sí o sí tenés que contar primero el total de los recuadros porque eso te va a dar el parámetro de por dónde no te tenés que salir. Exactamente, una referencia para que vos digas, no, yo no puedo, no, o sea, a mí no, el total no me puede salir nunca más que la observación, ¿sí? Vamos a poner 23 por unanimidad. Sí, me salté por varios. No pasa nada. De acuerdo, ¿cuántos están de acuerdo? 9 creo tengo. 9. 9. Ahí sí, 9. Sí. ¿En desacuerdo? 12. 12. ¿Y muy de acuerdo? Muy en desacuerdo. 4. 4. Pero también es medio antiintuitivo, muy en desacuerdo. Es como que, no, como muy en desacuerdo. El que hizo la encuesta tiene que ser más tiene que acomodar muy en desacuerdo, decir pésimo o algo por el estilo. Bueno, fíjense que si yo sumo, me da las 48 observaciones que está bien, que es las 48 observaciones que yo sabía que tenía previamente. ¿Sí? ¿Estamos ahí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y ahora hago la frecuencia relativa, que era lo que hicimos hoy. Ver la relación del total, ver la relación de cada categoría con respecto al total. Y ahí hago esto, dividido esto. Fíjense lo que yo le digo. Ahora esto no, después yo voy a subir al drive. No estoy haciendo el drive. Ahora yo voy a crear el drive. Pero esto que yo le digo a ustedes que está bueno cuando hagamos el drive. ¿Por qué? Porque fíjense que si ustedes se ponen acá, tienen la fórmula, digamos. ¿Sí? Tienen la fórmula. Y si hacen doble clic acá, van a saber qué valor está relacionando, qué valor está contando en la fórmula. El C2, que sería C2, el 23, dividido C6, que sería el 48. Estos signitos de más, de peso, significa que está anclado, que yo todo voy a relacionar con ese recuadro. ¿Sí?
¿Se entiende o no? Sí, Sí, profe. profe, sí, se entiende, se A entiende. este valor lo multiplico por 100. Y va a salir el 47%, que si después yo en el Excel lo pongo así. Ahí está. ¿Sí? Fíjense, 47, 47. Está en porcentaje y también en porcentaje. Vamos a dejarlo ahí. De manera que vamos a graficar esto. Le pongo una linda, ¿no? Frecuencia relativa. Ahí está. Va a cobrar un poquito más de sentido trabajar con decimales. En este caso no, porque no. Fíjense que inclusive lo tengo que presentar ahí nomás. Y presentarlo ahí así, con decimales, como que no tiene mucho, no es muy lindo, digamos. ¿Sí? Y tampoco no es que pierdo o gano información. La idea de cuando uno trabaja con decimales es que tanta información va a ganar o perder. ¿Sí? En este caso puntual, no gano ni pierdo nada. Además, gano porque es mucho más sencillo hablar de 48% que hablar de 47,91%. ¿Sí? Ahora, cuando empecemos a calcular las otras medidas de tendencia central, de posición o probabilidades o otras medidas, sí va a ganar sentido o sí va a tener sentido empezar a tomar la máxima cantidad de decimales posible. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero Sí, eso, profe. eso a medida que vayamos transitando la materia, le vamos a ir agarrando más o menos decimales. En este caso, no hay mucho secreto, digamos. No hay mucho secreto. Bueno, acá de vuelta el gráfico de torta nomás, porque no hay mucho. Le podemos hacer si quieren. Está bueno. Seleccionar datos. Vamos a sacar la absoluta. No, vamos a sacar la relativa en este caso. Vamos a bajar la absoluta. Y fíjense. ¿Quiénes están en desacuerdo? Este gráfico sería como uno de torta, pero más nuevito. Que se usa un poquito más ahora. Que se me agrandó mucho el gráfico. ¿Sí? El cuadro este sería el total, el 100%, y esta cantidad, fíjense que 23, el valor ahí que dice abajo, 23, está muy de acuerdo, 4 están muy en desacuerdo, 9 están de acuerdo, y 2 están en desacuerdo. ¿Sí? Esto también lo pueden poner en términos relativos, y también queda igual. Hasta ahí, eso, el gráfico, el ejercicio es así. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas?
¿Preguntas? No, profe. ¿Requerimientos? No, profe. Bueno. Mejor así. Bien. Vamos a seguir con el ejercicio que viene, que ahí sí da un poquito más, ya empieza a cargarse un poquito más. E incluso este ejercicio empieza a perdurar en el tiempo, porque sobre este ejercicio empezamos a calcular varias cosas. Profe, me Sí. hago una consulta acerca del punto anterior. ¿Sí? En la consigna que dice que hay que hacer el cuadro, después graficar y después cuando dice interprete, ¿a qué se refiere? Y ¿Tenemos que eso, explicar? sí, lo que te dije recién, que, o sea, la única interpretación que vos podés hacer acá es la interpretación relativa, si se quiere. Es decir, que de 48 observaciones que se hicieron, el 19% estaba en desacuerdo, ¿sí? De las 48 observaciones o de las 48 encuestas que se hicieron, el 8% manifestó que estaba muy en desacuerdo con la política económica o la política de empleo que se lanzó. Y es eso, esa interpretación no la puede hacer acá en este caso puntual. No hay algo más, no hay algo más. ¿Sí? Gracias, profe. Dale. Ejercicio número 5. Estamos yendo como subido a una moto, ¿no? ¿O no? A ver qué hay acá. No, está bueno. ¿Hasta dónde llegaron en teoría? Hasta medidas de posición. Está bueno. Vamos bien entonces. Ejercicio 5. Este es ejercicio. A ver qué ejercicio va para subirle este, ¿no? Ejercicio. Tema 2, ejercicio 3. Vamos a poner así. Tema 2. Tema 2. Ejercicio 3. Tema 3. Ejercicio 4. Sí. Ejercicio 4 y ahora viene el ejercicio 5. Tema 4. Toda tema 2. Tema 2. Tema 2. Ejercicio 5. ¿Sí? Después te le das este mismo Excel, le subo y ya está esto. Cualquier cosita que quiera sumar acá, suman, que no hay problema. Bien. Ejercicio 5. ¿Qué me dice mi ejercicio 5? Durante un mes se produjeron 26 impuntualidades en una empresa que dispone de 240 empleados en total. ¿Sí? Los tiempos de las tardanzas fueron las siguientes, en minutos. Yo tengo 5 minutos, 9 minutos, 15 minutos. O sea, una persona que tardó 5 minutos, otra persona que tardó 9 minutos, otra persona que tardó 15 minutos, una persona que tardó 21 minutos. ¿Sí? Esas son la cantidad de minutos que tardaron cada persona de estas 26. ¿Sí? Fíjense que si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Están las 26 personas. ¿Sí? ¿Estamos allá, no? Sí, profe. Bien. ¿Qué me dice a mí el ejercicio? Ordenar los datos adecuadamente. ¿Cómo sería ordenar adecuadamente? De menor a mayor.
de menor a mayor. ¿Quién me dicta los datos? 5, después. 6. Como aparecen ahí. Ah, como Sí, aparece. sí, después el Excel ordena todo. No se preocupen. Sí. 9. Sí, 15. sí, 43. 32. 6. 54. 25. 27. 41. 32. 23. 21. 13. 16. 22. 6. 8. 44. 18. 35. 27. 14. 39. 21. 28. Está. Estas observaciones me dijo que ordene adecuadamente, entonces lo vamos a ordenar de menor a mayor. Y ahí automáticamente el Excel me va a ordenar de menor a mayor. ¿Sí? Fíjense que la primera persona tardó 5 minutos y la última persona tardó casi 1 hora. Tuvo un poquito de tardanza la última persona. No es lo mismo 5 minutos que 54. ¿Sí? ¿Qué me dice acá? Ya está ordenado adecuadamente, está perfecto. Me dice calcular el rango. ¿Cuál es el rango? ¿Cómo calculo el rango? De número menor y el mayor. Observación mayor o mayor observación. Menos la menor. Ajá. Va a ser igual a, ponemos acá, fíjense que directamente me voy y hago 54 menos 5, 49. Sería el rango. ¿Sí? ¿Alguno va a salir diferente? No. Bien. Sé que estamos, hasta ahí estamos, pero perfecto. Bueno. Indicar si la variable con la que se está trabajando es discreta o continua. ¿Qué es? ¿Discreta o continua? Discreta, ¿Por qué? porque son números así redondos. Digamos, no hay un intermedio. Se trabaja con números enteros. ¿Cuál es la variable que estoy trabajando? ¿La variable tiempo? No. Hora. Cuantitativa. ¿Cuál es la observación? ¿Qué yo estoy observando? ¿Qué estoy observando? Impuntualidades. ¿De quiénes? De los De empleados. claro. ¿Sí? Entonces, mi variable que está siendo analizada es el empleado. ¿Sí? Al ser empleado un número que yo no puedo particionar, una variable discreta. ¿Sí? Ahora, ¿qué lo estoy observando en esos empleados? Así como yo observaba la otra vez de dónde trabajaban, yo también yo voy a observar acá quiénes, espérenme que he colgado una cosa. O sea, quiénes llegan tarde o temprano. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Claro, pues si sería continua, por ejemplo, tardaría 5 minutos y 3 segundos. Por ejemplo. No, porque yo estoy calculando la cantidad de empleados, mi observación es de empleados. Yo estoy siguiendo
yo estoy siguiendo una característica puntual, si llega tarde o temprano, pero yo estoy calculando los empleados puntualmente. El empleado 1, el empleado Profe, 2, ¿sí? ¿se refiere a que los trabajadores no pueden ser un trabajador y medio, por ejemplo? Claro, exactamente, exactamente. Ahora, ¿qué características yo le estoy buscando? Es otra cosa, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué discreta? Sí, 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 sí. ¿Sí? Acuérdense que pues acá tranquilamente uno se puede confundir y decir continuo por el tiempo. Por el tiempo de tardanza, pero no. Yo no estoy analizando el tiempo, yo estoy analizando a los empleados, estoy analizando. ¿Cómo estoy analizando? ¿Qué tan tarde o qué tan temprano llegan estas personas? ¿Sí? Llega un dormido, otro acá. ¿Qué? ¿Dónde quedó? No sé. Acá está. ¿Sí? ¿Se entiende eso entonces? Entonces, la variable es una variable discreta. Discreta, entonces. ¿Sí? Bien. Ahora me dice, indicarse, bueno, a veces si la variable es discreta continua, perfecto, discreta. Me dice, construir una distribución de frecuencia X espaciada a partir del menor valor en minutos, con intervalos de clase calculando con 6 intervalos de clase calculando la amplitud. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo ahora este? Aguárdame un segundito. Sí. No, pero yo me quedo acá hasta las 5, ¿verdad? ¿O volvés? Sí. Sí. Yo hasta las 2:30 tengo clase, pero bueno, o sea, me quedo. ¿Sí? ¿Eh? Ahora ya no pasa nada. No tengo hambre. Bien, vamos a ordenar esto. ¿Sí? ¿Cómo ordenamos esto? Acá me dice que construya una distribución de frecuencia de X espaciada. ¿Qué significa que sea X espaciada? X distante de manera igual, profe, ¿puede ser? Exactamente, que cada intervalo va a tener la misma distancia entre uno y otro, ¿sí? Acá me está diciendo que tome a partir del menor valor en minutos, yo voy a tener acá el menor valor en minutos 5, y voy a tener, espere, sí, acá sí, vamos a hacer acá sí, 5, y voy a tener intervalo de clase, vamos a poner intervalo de clase, vamos a poner acá orden, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo tengo 6 intervalos de clase nomás. ¿Sí? ¿Entiendes? O sea, a mí el ejercicio me dice ya, yo quiero que vos partas del menor valor y agrupes todas estas observaciones por minutos, que parten del menor valor y que como máximo vos hagas 6 intervalos de clase. ¿Sí? O sea que el valor 54 debería estar contemplado en el último intervalo. Puede ser que termine en 54, puede ser que no, pero bueno, tiene que estar acá en el último intervalo. ¿Se entiende hasta ahí o no? Sí, profe. Pero me dice algo, me dice que calcule la amplitud. ¿Qué era la amplitud? ¿Cómo yo calculaba la amplitud? Primero, ¿qué era la amplitud? Y después, ¿cómo calculaba la amplitud? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué le dijo el profesor Monte?
¿Qué es la amplitud? No, pero ¿cómo se calcula? Sí. La Eso sí. amplitud. La amplitud, ¿qué tanto se va del 5 hasta acá? O sea, la primera observación va a estar del 5 hasta una observación, ¿sí? Eso va a ser la amplitud, de cuánto en cuánto, ¿sí? De cuánto en cuánto yo voy a tener los intervalos de clase. O sea, de cuánto en cuánto va a tener el intervalo, porque este es el menor intervalo de clase, el límite inferior sería este, límite inferior, y este el límite superior. La amplitud va a ser... Profe, tengo una consulta. ¿Sí? Respecto ahí a los intervalos que va de tal observación a tal observación, nosotros tomamos los números que vemos, o sea, si yo quiero dividir, digamos, todos esos números del 54 me daría 9, entonces yo tengo que poner del 5, por ejemplo, guión y contar ahí 9 números, ¿o cómo sería? ¿De dónde sacaste el 9, decís? Claro, porque si vos tenés que dividir los intervalos de clases en 6, entiendo que lo tengo que dividir, digamos, a esa cantidad. Ah, no, para. Estoy calculando mal, profe, no dije nada. Pero que calcular con el rango. La amplitud era esa, ¿no es cierto? La amplitud era de cuánto en cuánto iba, del límite inferior a superior, de cuánto en cuánto. Esa era la amplitud. Yo para calcular la amplitud, o sea, yo calculando la amplitud, o sea, si yo parto de 5 y calculando la amplitud, yo voy a aplicar esa amplitud para cada intervalo de clase, y eso me va a asegurar que yo voy a seguir un intervalo equidistante, equiespaciado. ¿Sí? Pero para eso yo tengo que tener mi amplitud, tengo que calcular mi amplitud. ¿Cómo se calculaba la amplitud? El resultado del rango dividido los intervalos. Rango dividido intervalos de clase. Fíjense que en este caso, a mí el ejercicio me da el intervalo de clase. Pero puede ser que no me dé. Puede ser que yo lo tenga que calcular el intervalo de clase. ¿Sí? Eso fíjense en la teoría cómo se calcula el intervalo de clase. Era una formulita. Entonces, amplitud va a ser igual entonces a 49, ¿sí? Porque sea el rango, dividido 6, que era mi cantidad de intervalos. Fíjense que me da 8,16, ¿sí? A esto ustedes pueden tomar dos opciones, porque para sumar 8,16 es medio tedioso, digamos. Entonces, está bueno que tomemos una decisión, digamos. Si yo aplico una amplitud de 8 o aplico una amplitud de 9. Pero la idea de la amplitud no es seguir comas, sino más bien es tener una referencia. Entonces, si yo acá vamos a seguir una amplitud de 8, porque está más cerca de 8, ¿sí? Esa amplitud va a ser 8. ¿Se entiende eso o no? O sea, 8,16, sumarle 8,16 acá, 8,16 acá, no tiene sentido. La idea es que esto sea una referencia para que yo pueda hacer que mis intervalos de clase sean equiespaciados, ¿sí? Pero no necesariamente tengo que sumar los 8,16. Yo con que lo sume 8 o 9, y ya vamos a ver por qué yo puedo llegar a sumar 9. Porque, a ver, si yo tomo, por ejemplo, la decisión de seguir 8 como amplitud, ¿qué situación qué situación me va a llevar a mí a que yo no pueda tomar 8 y tenga que tomar 9? Puede ser que en el sexto intervalo de clase le dé 48 máximo. ¿Y qué pasa ahí? Si me da 48. Quedan observaciones así, digamos. Exacto.
Claro, con el 9 busca incluir al 54. Exacto, exacto. Si yo tomo 8 como intervalo de clase, y yo dejo observaciones en el camino, no me sirve. No me sirve. Yo voy a tener que tomar el intervalo un número más de amplitud. ¿Sí? Entonces acá, ustedes me dicen que te dejan el 54 fuera, si yo tomo 8. Sí. Bueno, fíjense que si yo hago acá, por ejemplo, 5, vamos a hacer así acá. 5 más, sí, ahí está. 8, 13. A ver si me da esto así. No, dice igual pasa. 43 queda el último, profe. Está bien. Bueno, pero te quería hacer todo. Bueno, ahí está. Vamos a poner un 9 acá. Si ustedes me dicen que queda fuera, queda fuera. 9. Perfecto. Bueno, ese sería mi primer intervalo. Sería mi primer intervalo. ¿De qué número parto o cuál va a ser mi número, mi límite inferior en el segundo intervalo? ¿Qué número va a ser? Profe, le pregunto, ese 9 que sumamos, o sea, 5 más 9, ¿no se sumaría en forma vertical? Lo mismo. ¿Es lo mismo? Sí, O sea, bueno, gracias. sí, lo mismo. Sí, después cuando vayamos viendo así, te vas a dar cuenta que es lo mismo. Y más en este caso. 15 podría ir en el intervalo 2 para inicio. ¿Qué me dices? Acá, en este punto, ¿qué hago acá? ¿De qué número parto? 15. Si yo ¿Cómo? Hay que sumarle 9, ¿o no? El número 15. ¿Por qué el número 15? Porque hay que sumarle el 9. ¿Mm? El 15 Ahí va porque es el 14, número profe. que sigue. ¿Por qué va 14? ¿Por qué piensan que va 14 algunos y por qué piensan que va 15 otros? ¿Por qué yo para mí lo mismo sumar así que así, los 9? ¿Por qué lo piensan? Porque no habría que sumarle la amplitud, que es 9, 5 más 9, 14 y así sucesivamente. Sí, sí. ¿Y por qué para mí es así lo mismo? Imagínense que esto es lo mismo, o sea, olvídense, o sea, yo saqué así la amplitud, calculé así. Ahora, en este caso, en este cuadrito, ahí que yo puse amarillo, ¿qué va? ¿14 o 15? 14. 14, profe. ¿Por qué va 14 y no 15? Si el 14 ya está acá. Pero porque la amplitud es 9. Profe, para mí va 15 por lo que usted explicó y que cuando es variable cuantitativa discreta, se dan como saltos. No. Profe, Va sobre eso, pero no. Sí. puede ser que sea 14 para incluir también 14,1, 14,5 y así. Fíjense, tiene que ver con lo que dijo la compañera hoy. Yo estoy midiendo una variable que es discreta, ¿no es cierto? Dijimos que era discreta porque son empleados, bla, bla, bla. ¿Sí? ¿Sí o no? Pero yo las observaciones que estoy midiendo es tiempo. Es tiempo. Yo no puedo partir el tiempo, digamos. O acá es 13,99 y acá 14, o acá 14 y acá 14. ¿Me explico o no? Pero esto se da porque lo que yo estoy es tiempo.
tiene que ver con el estima que puede tomar diferentes valores dentro del rango 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4. Por eso yo digo que esta cantidad de personas llegaron 5 minutos tarde y 14 minutos tarde. ¿Sí? Acá, 14. ¿Y el 5 de arriba, de dónde salió? De la menor observación. Vamos a hacer así. Acá. Profe, para mí, Sí. que tiene que tomar igual la amplitud de 8 nomás, no al 9, y en el último tomarle como que hay una tardanza nomás desde el 45 al 54, que sería el ¿Sabes último por qué intervalo. no? Porque ahí yo estaría perdiendo la observación. Yo pierdo la observación. Pero No, tiene que, o sea, yo tengo acá esto, desde acá, desde el mínimo del intervalo de clase hasta el superior de la última intervalo de clase, yo tengo que estar contemplada toda la mis intervalos, ¿sí? Fíjense que acá está bien 14, esto más 9. Vamos a tomarlo así. Después, me queda en el tintero una cosa que después voy a ver si está bien. Pero bueno, esto acá también 14 y acá 22 sería. 22, sería un dato menos, 31, 40, 49 y 58. ¿Sería? Si vamos con un punto menos acá, esto menos esto, sí, 8. ¿Sí? Ahí está. Lo que no me está quedando, cualquier cosa vamos a hacerlo así, Cualquier cosa, si yo veo, ahora voy a mirar bien una cosita que me está dando vueltas. Si esto es 14, o sea, o 13,99, porque como la variable, esto es tiempo, es como que yo no estoy cortando, pero la variable discreta sí. Vamos a tomarlo así, ¿por qué? Porque si hay tantas personas que tardaron, por ejemplo, 13 minutos. Y si tardaron 14 minutos, aparte ya van a ser parte del intervalo de clase segundo. ¿Sí? O sea, ahí está bien así. Número de observaciones. ¿Se entiende cómo llegamos hasta acá o no? Que ahí medio que nos mezclamos un poquito, o me mezclé un poquito. ¿Se entiende cómo llegamos hasta ahí o no? Sí, profe. Bien. Está bien. Vamos, los intervalos de clase se suman así. Está bien que lo decía la compañera. Se suman así, o sea, es indistinto sumar así o así si la variable es continua. Pero como la variable está discreta y el tiempo es continuo, más vale sumo así nomás. No importa que esto sea tiempo. ¿Por qué? Porque la observación es o está con 13 minutos de tardanza o está con 14 minutos de tardanza. ¿Sí? Observaciones. ¿Qué yo hago en las observaciones? ¿Cuántas personas tardaron o cuántos empleados tardaron? De entre 5 a 13 minutos sería. Perfecto. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. Fíjense que acá está bueno, y acá como nos confirma lo que estábamos diciendo recién. Hay una persona que tardó 13 y otra persona que tardó 14. Si una persona que tardó 13 minutos, está dentro de este intervalo. Si una persona tardó 14 minutos, está dentro de este intervalo. ¿Sí? Ahora, yo les puedo joder la vida si le digo, ¿y qué pasa si tardó 13,5
50 segundos, digamos, 13,5. ¿A dónde le meto? Pero bueno, ese no le vamos a hacerlo así, no por ahora. Hasta que yo me saque una duda que estoy teniendo. Profe, Sí, una consulta, no es por Sí. meter púa ni nada, pero me acuerdo de la clase con el profe Nolte, sí. que cuando hacía la parte de precios de los autos, hacíamos, por ejemplo, doy el caso nomás, tenía un intervalo de 1000, póngale, el primer intervalo va de 1000 a 1999 y ahí comienza con 2000. No sé si sería el caso parecido en todo caso, por ejemplo, con el caso de los segundos, pero usted por ahí hacía referencia que no tiene sentido dividir los minutos. Sí, pero tiene que ver con eso. Y de hecho, para yo decirte, para mí, sí, esto tendría que estar en realidad 14, ¿sí? Pero, profe, ahí se tendría que O cambiar 13,99. la variable. Claro. ¿Entendés? Pero ahí se tendría que cambiar y ahí cambia todo, me parece. Por eso, vamos a hacerlo así. Quiero sacarme una duda puntual. Para mí está bien así como estamos haciendo, pero quiero sacarme una duda para decirle si está perfecto, ¿sí? Pero la idea, vamos a hacerlo así. Vamos a asumir que esto es así, está bien. Pues para mí esto está, no. Yo pierdo información acá. Yo pierdo información, pero como las observaciones me tiran esto, es como que no estoy perdiendo información, ¿sí? ¿Me explico o no? Sí, Pero profe. profe, si ahí habría, ponerle está el 13. Después abajo hay un 13,099. Y bueno, Entraría dentro del 13 también. eso te digo, que generalmente cuando la variable es continua, cuando la variable es este estilo se hace así. Ustedes van a encontrar en los libros así. Como dijo el profesor Nolte, que es 5, por ejemplo, 13,99, después 14, después 21,99 y así sucesivamente. Así lo pueden encontrar en los libros, pero ahí yo te puedo joder más todavía la existencia y te puedo decir, ¿y qué pasa si hay 13,9998? Pucha, puede pasar y sí puede pasar, digamos. Es como que te jodo más la vida. Entonces los libros, ¿cómo hacen? Te toman así y te hacen 5, te toman 14 y te pone un paréntesis y después te hace así, te pone 14 y te hace un paréntesis. Disculpe. Te pone 14, después te pone 22 y te hace un paréntesis y así sucesivamente. ¿Qué significa esto? Ahí le agrando así. ¿Qué significa esto? Como que está bien, yo sé que el intervalo, que esto es continuo y va a partir 14 y 14 los dos, pero qué decisión tomo si una observación me sale 14? ¿De dónde le pongo? ¿Acá o acá? Bueno, en este caso me dice que acá está cerrado, acá está abierto, entonces yo pongo 14 acá. ¿Sí? 14 acá. A partir del 15 empiezo a anotar acá. Pero eso es algo teoría nomás. Por eso lo van a encontrar de las dos maneras. Acá el profesor Nolte lo da directamente así, como 13,99, si no pueden confundirse que 14 es acá, digamos. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ir viendo mejor. Porque acá me estoy confundiendo yo. Para mí está bien así porque la variable es discreta, porque las observaciones son así, digamos. Las observaciones son así. Pero puede ser que esté ganando una cosita acá y acá iría 13,99. Pero déjenme que lo vea y yo les confirmo. En principio está perfecto así como estamos haciendo. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, sí. El segundo intervalo, ¿cuántas observaciones hay? Que va desde el 14 al 22. 7. ¿7? 7 contando el 22. Exacto. Sí, sí. Sí, En este caso el 22 está acá, está perfecto. Entonces, vamos a poner acá 7. 23 hasta el 31.
5. Sí, 5, profe. Desde el 32 sería la otra hasta el 40. 4. Desde el 41 hasta el 49. Epa. Serían... Ah, no sé qué dice. ¿Qué número era? No sé qué pasó ahí. Esto es 41, ¿no es cierto? Sí, 41, profe. ¿Qué pasó? Ahí está. 3 sería acá. 3. Y en el último sería 1. ¿Sí? En total, ¿cuánto me tendría que salir? 26. En total me tendría que salir 26 observaciones. ¿Hay 26? Perfecto. Hay 26. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, profe. Perfecto. Fíjense que acá lo único, que generalmente, ¿qué se hace cuando uno hace un trabajo estadístico? Fíjense acá, el ejercicio me planteaba la idea de que había una empresa con 240 empleados. ¿Sí? O sea, el universo de empleados, o el N, la cantidad total de la población, eran 240. ¿Sí? 240. Ahora, de esos 240, yo quise tomar una muestra de 26 personas. Y a esas 26 personas, yo empiezo a analizar qué tan impuntuales son o no. Entonces, por eso yo tengo del total, del universo, tomo 26 y empiezo a analizar esto. Y digo que 6 personas caen en este rango. Ah, bueno, ahí fíjense que yo agarro y hago algo que se llama como datos no agrupados. Yo tengo los 26 datos no agrupados. Esos son 26 datos que no tengo ningún tipo de agrupación, que directamente lo sumo uno a uno. Ahora, yo quiero sacar una serie de cosas, una serie de medidas estadísticas, de posición, de tendencia central y todo eso. A mí no me conviene trabajar con los 26 datos observados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se hace engorroso, se hace tedioso, cada vez que tengo que hacer algo tengo que sumar los 26. Entonces, ¿qué yo hago? Directamente agrupo los datos. ¿Para qué? Para que en esa agrupación me sea mucho más fácil algunos datos estadísticos. Es cierto que en la agrupación se pierde mucha información, porque no es lo mismo trabajar con la cantidad de la muestra sin agrupar que los datos agrupados, pero bueno, eso es, en este caso puntual, uno pierde, se da cuenta que pierde mucha información. ¿Por qué? Porque son 26 datos nomás. Pero hay veces que la muestra, fíjense que si ustedes conocen hablar de la encuesta permanente de hogares, la encuesta permanente de hogares, que mide el desempleo en algunos aglomerados urbanos de las principales provincias, toma, por ejemplo, en Chaco, del 1.000.000 y pico de chaqueños que hay, toma una muestra que supuestamente es representativa de la sociedad y trabaja con esa muestra. Pero esa muestra igual sigue siendo mucho, igual sigue siendo amplio, son como 400.000 personas. O sea, trabajar con 400.000 observaciones es muy difícil. Bueno, a esas 400.000 las agrupa por intervalos, calculando el rango, todo lo que tienen acá, y las agrupa. ¿Para qué? Para que mi campo de trabajo sea mucho menor. Esa es la idea puntual de la agrupación de las variables. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende? Sí, pero... Sí, pero bueno. Fíjense que... Yo no entiendo nada. Bueno, está buena la sinceridad. ¿Quién habló ahí? ¿Quién habló? ¿Quién era sincera? Leticia, mi nombre, Leticia. Galardo, mi apellido. ¿Cómo está Leticia? Bueno, no te preocupes, Leticia. Bien, gracias. No te preocupes. Hay veces que uno parece que no va a entender absolutamente nada.
Es demasiada Bueno, está información. perfecto, y sí, y eso es. La estadística no es algo muy compleja, pero sí, cuando ustedes no tienen una base de matemática y hay mucha carga de golpes, es como que no saben para dónde correr porque son datos que andan dando vuelta por ahí y vos decís, "Pero ¿para qué quiero esto?" digamos. Pero esto, no te preocupes, es la segunda clase práctica y la primera puntualmente, porque esta clase, la clase anterior como que nos hicieron mucho. O sea, que no pasa Ok, nada que no entiendas. gracias por comprender y ponerse en el Sí. lugar del alumno. Sí, más vale. Yo también soy alumno, digamos, muchas veces, o sea, yo estoy estudiando también y sí, a veces que uno no entiende nada, digamos, no entiende nada. Pero no es que... La idea primero, para mí, siempre la estadística, hay tipo varias cuestiones. Obviamente el fin último es el dato duro, preciso, de decir, mira, yo quiero este datito, digamos. Pero es bueno que ustedes vayan entendiendo de la comprensión, de la lógica de qué estoy queriendo hacer, digamos. Fíjense que lo que le dije recién ahí. Yo solo partimos de la lógica de que yo tengo una empresa de 240 empleados. O sea, de esos 240 empleados yo no voy a estar analizando a los 240 empleados cuando llegan tarde, cuando llegan temprano. No, yo digo, bueno, voy a tomar una muestra que sea en un determinado horario. Entonces yo me siento un día y anoto las 26 personas que entran, digamos. Y bueno, de esas 26 personas empiezo a sacar las tardanzas. Y después de esa tardanza, fíjense que hasta ahora lo único que yo hice fue una observación. ¿Cuántas personas llegaron en este intervalo de clase, en este intervalo de tardanza? ¿Cuántas tuvieron esta tardanza? Ahora yo quiero empezar a analizar un poquito más, ¿sí? Analizar y empezar a ver la media de tardanza, el desvío estándar de la tardanza, eso vamos a ir analizando de a poquito, ¿sí? Pero hasta ahora está esto. Y bueno, entonces vamos a dejarlo acá nomás para que no sea tan más complejo el tema. Una Fíjense consulta. que, sí, Esta clase usted la graba y la podemos ver como para repasar sobre o sea, sabes que la clase no la grabamos. Yo dejo de compartir, entonces ya no. Yo no grabo, o sea, nosotros no grabamos la clase porque así está establecido que no se grabe la clase, por una cuestión de cátedra, digamos. Ahora, entiendo que ustedes van a querer sacarse las dudas y entiendo que van a haber muchas veces que van a querer consultar de vuelta. Mi recomendación es, si ustedes tienen o menos una colaboración entre ustedes, que 1, 2, 10 bajen un programa que es OBS. ¿Sí? Después, si quieren, le paso bien el link, pero es OBS. El OBS es un programa que ustedes lo pueden bajar en su compu y directamente graban la clase mía. O sea, graban la clase y después la pueden bajar a YouTube y la miran, digamos. Lamentablemente, no sé por qué no graban la clase. Después, pero bueno, voy a grabar la clase y voy a ver si puedo, si logro romper el paradigma y entonces le pasamos el link. Gracias por el dato de la aplicación OBS. Sí, eso está buenísimo. Y también, más que nada, esto se lo comento porque en mi caso estaría bueno poder volver a ver la clase como para ir haciendo el ejercicio y no olvidarme, porque por ahí parece fácil en el momento, pero después uno se olvida. Sí. Y la idea no es olvidarme. Sí, sí. Es aprender. Y aprobar esta materia. Sí, más vale. Hay varias cuestiones que ustedes tienen que yo siempre les trato de decir a los chicos, si bien es cierto, esta pandemia nos alejó en cuanto a interacción personal, de ver y no vernos, digamos, las caras, muchas veces, ustedes tienen que ver que también acercó mucho porque la tecnología es muy amplia y hay muchas cosas que se pueden llegar a usar en la tecnología. Uno es, grabar las clases de manera, usted baja un OBS y graban las clases. Otro es el tema de trabajar de manera colaborativa los profes graban las clases, las suben en el aula y nosotros miramos. Sí, Martina, va a haber cátedras que van a grabar, va a haber cátedras que no van a grabar, va a haber muchas, eso depende ya de cada Profe, director, sí.
En mi caso, por ejemplo, yo soy de segundo año y los viernes me chocan con la clase de Derecho. Y así que la verdad que me va a venir de 10 esa aplicación para grabar las clases. Sí, sí, sí. Yo no les dije nada. Eso ustedes mismos no van a averiguar, ¿no? Sí, sí, profesor, quédate tranquilo, no le vamos a buchonear. Nada, está bien, está bien. Y después, a ver, ahí en el... Vamos, yo no quiero crear otro grupo de WhatsApp porque estoy repodido en los grupos de WhatsApp, pero estaría bueno armar un grupo en Telegram, que es lo mismo en realidad. Pasa, yo no, vamos a hacer una cosa. Ahí yo quiero, alguna vez que yo arme el Drive, traten de estar todos en el Drive. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque ustedes, o sea, ustedes pueden hacer una consulta directamente en el Drive y cuando yo entro a la mañana, yo veo que, qué sé yo, Leticia es una consulta. Todos ven la consulta y todos ven las respuestas. ¿Sí? Vamos a tratar de trabajar así. No les digo para hacer grupo de WhatsApp porque, sinceramente, estoy lleno del grupo de WhatsApp y ya casi ya ni miro mi teléfono, ¿no? Porque los grupos más, porque hay muchos grupos que no tienen sentido, ¿sí? Pero bueno, si alguien no entendió, que le pegue una repasadita ahora, una vista de lo que hizo, de lo que se hizo. Mañana seguimos con el ejercicio 5. Mañana me saco la duda esa que estoy teniendo yo que me va a quedar hasta hoy a la tarde. Ahora voy a mirar, voy a consultar una cosita y les confirmo que está bien lo que estábamos haciendo. Y bueno, y después subirse al carro nomás, chicos. Lamentablemente hay muchos chicos que están recursando, hay muchos chicos que están rindiendo hace mucho tiempo la materia y no la pueden aprobar. Pero es lectura y práctica, ¿no? Lectura en el sentido de la teoría, le va a decir mucho, y la práctica es practicar. Bueno, chicos, por mi parte, por hoy, hasta acá. Mañana retomamos el ejercicio 5 y bueno, y seguimos dando. ¿Me parece? Sí, profe, perfecto. Bueno, yo entré Sí, profe, tarde hoy, gracias. así que me gustaría un repaso de lo de hoy, si puede ser mañana y continuar. Yo les paso... Porque lo que pasa es que hoy era la vacunación y un montón de gente había y bueno, no me pude conectar en horario. Está bien, para que veas, hacer una cosa, mientras que... Pasame tu correo. ¿Sí? Pasa por acá por el chat. Creo el link del Drive, ya te agrego, vos mirá los ejercicios que hicimos 2 o 3 nomás. Ahí está. Sí, yo ahora les paso. A ver, ¿cómo puedo hacer yo a quién le puedo pasar yo el link del Drive? O mañana nomás, el link del Drive para que ya se empiecen a incluir todo ahí. Para mí de última, profe, buenas tardes. ¿Sí? Para mí de última mañana, antes de arrancar con el detalle, con el desarrollo de la clase, podemos tomarnos 5 minutos y le pasamos el correo nuestro y entonces nos habilita a nosotros. Porque si ponemos en el grupo de WhatsApp de la cátedra, más que alguno de la otra comisión también se va a terminar pasando el correo, usted no va a tener, por ahí se va a complicar más estar viendo a ver qué correo corresponde a cada cátedra.